Buenas tardes. Les saludo desde la Ciudad de México. Aquí es el mediodía y agradezco muchísimo la invitación al Foro Consumo y Nutrición Cultural de las Infancias en el Uruguay. Agradezco la invitación a Julio Brum y también agradezco a quienes nos están siguiendo en la transmisión. Me toca compartir con ustedes sobre el consumo infantil y canción para la infancia en México. Comienzo platicándoles sobre mi propia experiencia. Mi nombre es Óscar Isidro Bruno y me he dedicado al tema de la canción para la infancia, para las infancias y adolescencias desde hace ya varios años. Sobre eso quiero platicarles precisamente. Eh, Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Sociología, y tuve la oportunidad mientras estudiaba de vivir un gran acontecimiento histórico para México, que fue el levantamiento armado zapatista en 1994. Para mi generación representó un cambio considerable en la manera en que veíamos las cosas, en la manera en la que las estudiábamos también, sobre todo porque nos abrió una mirada muy importante hacia la diversidad, hacia también el autorreconocimiento. En mi caso, bueno, yo soy mixteco, mis padres son mixtecos, pero las situaciones en México en muchas ocasiones nos llevan a el no reconocimiento de nuestra adscripción étnica y eso cambió de alguna manera a partir de 1994, tanto en el funcionamiento de la política como en el funcionamiento de los estudios. Entonces, para 1998, en este contexto de la movilización zapatista y participar en la universidad, fui invitado a dar clases en una escuela normal, además católica, en donde se impartía la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria. Fue algo muy interesante el acercamiento con quienes serían posteriormente docentes y que tenían que adquirir conocimientos teóricos acerca de la educación en general, pero también conocimientos prácticos, didácticos, acerca de cómo trabajar en el salón de clases con niños pequeños, ¿no? De entre 3 y 6 años, o ya los que es la educación primaria, entre los 7 años y los 12 años, ¿no? Dependiendo de la zona o región del país en donde estuviesen trabajando, porque también a algunos docentes les toca trabajar con lo que se conoce como grupos multigrado y que pueden incluso tener estudiantes de un poco mayor edad. Eso de entrada también significó para mí un cambio en la mirada que tenía para trabajar el tema de la educación. Empecé a buscar diversos tipos de recursos didácticos para trabajar en el aula, por ejemplo, el tema del juego tradicional mexicano o las narraciones, libros, y me empecé a acercar a la música. Eso también comenzó desde el año 2000. Y después viene también un acontecimiento personal muy importante. En el 2004 nace mi hija Natalia. En el 2008 nace mi hijo Benjamín. Pero precisamente en la preparación del nacimiento de mi hija Natalia, también vino la búsqueda de la música. En aquel tiempo, dando clases, empecé a escuchar mucho a Luis Pesetti, a quien ya participó en este foro precisamente. Estoy hablando aproximadamente, les digo, del 2002. Y después de escuchar a Pesetti me acerqué, pude encontrar algo realmente muy afortunado, lo considero yo, al grupo Bandula, que las letras de este grupo las compone Emilio Lome, que tiene muchísimas publicaciones, que tiene una gran profundidad en los temas que trata y aborda para la música para la infancia. Además, cabe señalar que este año cumple 25 años, su primer cuarto de siglo, el grupo Bandula.
Empecé platicando con ellos, con Emilio, incluso a vender, fíjense, estamos hablando todavía de la venta de discos físicos. Entonces ya estamos, como este foro es sobre consumo, es muy importante hablar también de estos pequeños detalles. En ese momento estábamos hablando todavía de consumo físico, ¿no? Del disco, con su arte y todo lo que ello implica. Esta venta normalmente era en los conciertos o de mano en mano, así se pasaba. Y también yo empecé a hacer lo propio en las escuelas normales, en donde trabajaba, llevando, ¿no?, de mano en mano el disco. Era muy interesante el interés que provocaba, les digo, estamos hablando de 2002, 2003, 2004, entre las estudiantes de educación preescolar y educación primaria. Las letras realmente resonaban en ellas de una manera muy particular porque los temas eran reales, los temas eran sobre la diversidad, sobre preocupaciones de niñas, niños y de alguna manera de adolescentes. Después conocí los discos de Cecilia Rascón, quien hace unos discos de gran calidad. Después de Cecilia Rascón conocí a Brenda Cervantes, a Félix Bailón con La Botarga, a Mariana Mayol, a Canto Cuento, a Son de la Ciudad, a Papiroplástica. Me di cuenta de una cosa, ¿no? Ya para el momento en el que había nacido mi hija y seguía avanzando el tiempo y yo estaba utilizando esto en el salón de clases. Estamos hablando ya de como de 2005. Les fascinaba a niñas y niños, les fascinaba a las maestras, realmente era de muchísimo interés para ellas conocer este tipo de música. Las canciones las repetían, las cantaban con gusto, podían apreciar, podían hacer la conexión entre la música y las letras de la música y los diferentes géneros musicales, porque pensemos, los discos de Bandula abordan diferentes géneros musicales, igual los de Cecilia Rascón, Brenda Cervantes, que hace jazz latino para niñas y niños, Félix Bailón, que trabaja mucho el rock. Es decir, tenemos una gran diversidad y esto era muy útil para hacer la conexión con los contenidos que se llevan en el aula, ¿no? De diferentes asignaturas, historia, geografía, formación cívica y ética, pero incluso algunos temas para cuestiones de matemáticas, de ciencias, es decir, una gran diversidad de contenidos podían ser trabajados a partir de la letra, de la canción, de los géneros, de lo que implicaba la música para niños. Entonces, fíjense ustedes, para mí fue un gran descubrimiento conectado con muchas posibilidades de llevarlo al aula. También en mis clases yo trataba de hacer además juegos y conectarlo con libros, porque también muchos de los discos, muchos de las composiciones tienen una conexión con libros. Por ejemplo, en el caso de Bandula, el Carnaval de la Lectura, pero no es el único caso. Hay muchos casos en los que las composiciones, las letras, los intérpretes de música para la infancia en México tienen conexión con la literatura, ¿no? Hay una gran resonancia entre la literatura latinoamericana o universal o producciones propias y la música. Entonces, eso para mí fue verdaderamente un descubrimiento muy afortunado. Para ese tiempo, ya para 2006 y antes de que naciera mi hijo Benjamín en el 2008, empecé a participar en foros, congresos, encuentros, sobre todo de educación normal, es decir, de educación para la formación de maestras y maestros. Y encontraba de nuevo eso también a la gente que asistía a estos foros, a estos encuentros, es decir, docentes en formación, docentes en servicio y docentes que se dedicaban a formar docentes. Les sorprendía también esta gran diversidad de propuestas musicales, pero las empezaban a adoptar, las empezaban a hacer propias, como ya les comentaba y les platicaba yo, además hacía el acercamiento con los grupos, con los intérpretes, con los compositores, y les hacía una compra de discos, y yo estos discos a su vez los llevaba a diferentes lugares. Me tocó asistir a Puebla, a Querétaro, a Oaxaca, a Guerrero, a Chiapas, a Hidalgo, a Guanajuato, a distintos lugares, porque paralelamente a yo participar en la educación normal,
Ya para el 2008 me incorporé a la Secretaría de Educación Pública, trabajando el tema del currículum, en donde llevaba estas reflexiones acerca de la música infantil, también para tratar de influir de alguna manera en la forma en la que se construía el currículum nacional para educación básica. Y les digo, encontraba muchísima resonancia, muchísima preocupación. Por ese tiempo, más o menos, también conocí a Julio Gulco, quien es un especialista en México, también con quien podía compartir algunas de las ideas acerca de esta gran producción en México. Empezó, digamos, también un cambio, porque el disco físico empezó a perder cierta presencia frente a otras posibilidades como son las grabaciones digitales, los videos, la presencia en redes sociales. Era tal mi cercanía y mi conocimiento acerca de los grupos que incluso algunos me invitaban a que les escribiera sus proyectos con los cuales participaban en convocatorias y estas cuestiones, ¿no? Eso es algo muy interesante. En el 2008 nació mi hijo Benjamín y también, ¿no? Ya para ese momento tenía una gran cantidad de discos, una gran cantidad de producciones musicales, ¿no? Conocía ya a muchísimos agrupaciones, compositores de distintos lugares del país. Es algo interesante, cómo en el país hay una gran producción y esto pues significó una posibilidad distinta. Sobre todo este contexto personal, se los estoy comentando y platicando porque no fue la misma situación para todas las niñas, niños y adolescentes de esas épocas, ¿no? Mi hija ahora tiene 17 años, ¿no? Mi hija Natalia, y mi hijo Benjamín tiene 13 años. Mi hija Natalia, el año pasado todavía, en el contexto de la pandemia, tuvo un encuentro con sus compañeros vía Zoom y estaban platicando acerca de la música que escuchaban en la infancia. A mi hija y a mi hijo, pues los llevaba a conciertos, viajábamos con grupos de amigos y asistíamos a conciertos al Zócalo de la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, al Estado de México, a Morelos. Íbamos ahí con los grupos, ellos se tomaban, mis hijos y sus amigas, sus amigos, se tomaban fotografías con los cantantes, con las bailarinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bandula, que tiene además de una propuesta de muchísima profundidad de la letra, también una propuesta de presencia dancística muy importante que genera una gran agrado y gusto de niñas y niños. Entonces mis hijos se acercaban a esto. Esta anécdota mi hija la compartía con sus compañeros y la respuesta a ella misma le hizo sorprenderse muchísimo. Muchas de sus compañeras y sus compañeros no escuchaban esa música. Escuchaban otras cosas. Escuchaban lo que escuchaban sus papás, que no necesariamente era música para niñas y niños, o escuchaban la propuesta que la radio comercial o la televisión comercial ligada a las películas que está pues, del mundo de Hollywood imponían o proponían para niñas y niños. Eso era algo muy peculiar. Entonces, cuando ella les comentaba, oye, ¿conoces a Bandula? ¿Has escuchado a Mariana Mayol? ¿Conoces a Brenda Cervantes? ¿Has escuchado a La Botarga? Muchas de sus compañeras y compañeros no los conocían. Entonces, vean, ahí les estoy dando este contexto para hablarles de cómo es también en México tan diverso el consumo. Las cosas se han avanzado en los últimos años. En el caso de mi hijo Benjamín, desde muy chiquito le agradaba cómo sonaba la trompeta en las canciones de Bandula o en las canciones de Brenda Cervantes, que es jazz para niños. Y además los poníamos en el coche y lo íbamos escuchando y yo le preguntaba, oye, ¿y cuáles son los instrumentos característicos del jazz? Y entonces él iba poco a poco identificando, bueno, la trompeta, un bajo, la batería y este tipo de cuestiones. Es decir, en lo personal y en lo profesional tenía yo la oportunidad de dar seguimiento a esto que planteaba la gran diversidad de música que tenemos en México,
pero no necesariamente era lo que estaban viviendo la mayoría de niñas y niños. Estamos hablando ahora de 2010, 2011, 2012. En el 2012 yo dejé la Secretaría de Educación Pública y empecé a trabajar en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Un espacio aquí en la Ciudad de México en donde se llevan a cabo muchísimos eventos muy interesantes, también conciertos, desde luego. Es un lugar emblemático en donde a quienes quizá nos han acompañado desde otras partes de Latinoamérica han podido tocar ahí, han podido participar en eventos ahí. En ese espacio eran las ferias de libros, en ese espacio había distintas oportunidades para, por ejemplo, del Día de Muertos, para hacer intervenciones y conciertos. Muy grandes algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo los de Pesetti, que se llenaban muchísimo. Y entonces ahí ya tenía otro contexto, ahí pudimos organizar en 2012, 2013, con Pelusa Rivarola de Bandula, con Félix Bailón, con Brenda Cervantes, con Tato Canto Cuento, algunas actividades, con Papiroplástica, pudimos organizar algunos conciertos de solidaridad con distintos acontecimientos que pasaban en nuestro país. Eh, pero en ese contexto es que les quiero decir que poco a poco las cosas fueron cambiando en nuestro país. Hace varios años, el escritor, el historiador Adolfo Gili escribió un libro que se llamaba, era una recopilación de varios artículos que había escrito a lo largo de los años sobre México, y le puso México, la larga travesía. Él platica al inicio del libro que le pone la larga travesía porque lo retoma de un corrido de Laredo. Fíjense la conexión de nuevo con la música. En el corrido dice: no me busques por vereda mi bien, búscame por travesía. Y así ha sido con la música para la infancia, una travesía para pasar. Y también hay un texto del subcomandante Marcos que dice: México, la larga travesía del dolor a la esperanza. Y las agrupaciones, los compositores, los intérpretes han hecho esta larga travesía por seguir vigentes y seguir en posibilidades de estar presente entre el público infantil, a pesar de que en México durante muchos años hubo un monopolio en la parte televisiva, en la parte radial, en la parte incluso de los grandes eventos comerciales y lo que ahí se programaba de música para la infancia, y que era lo que de alguna manera no les quedaba de otra cosa. Para niñas y niños era lo que podían consumir. Pero en México las cosas han estado cambiando. Eh, Pensaría yo que afortunadamente se han empezado a romper muchísimas cosas. También de repente participan acontecimientos fortuitos, como por ejemplo ahora las distintas posibilidades de ver contenidos televisivos con los sistemas ahora que implican que no necesariamente tiene que ser por televisión abierta. Eso vino a simbrar a los monopolios televisivos en México. Ya que la gente pudiese tener otra opción por YouTube, por otros sistemas de paga, en el cual no tienen que hacerlo a través de la televisión abierta. En ese contexto, ahora, a partir sobre todo del nuevo gobierno, ¿no? del gobierno de la Cuarta Transformación, hay además un viraje en la política cultural. Ahora se está pasando más hacia lo comunitario, más hacia a la escucha de lo regional, a la escucha de lo que se está haciendo en los diferentes lugares, ¿no? Ya no se apuesta solamente a algo que no tenga continuidad, que sea un acontecimiento, un evento de un momento y que después ya no. Eso ha sido también, ese es un contexto muy afortunado porque le da muchísimas posibilidades a compositores, a intérpretes, a grupos para seguir avanzando en esa presencia y consumo en las regiones. Como les venía diciendo, pues yo estuve en la Secretaría de Educación Pública, estuve en el Centro Nacional de las Artes y después pasé a otra institución de gobierno en donde se dedica precisamente al tema de la infancia también. Nunca he dejado de tener presencia entre docentes de educación básica, tanto docentes en formación, docentes en servicio,
y docentes que se dedican a la formación de docentes. Y les puedo comentar que ahora las cosas empiezan a ser muy interesantes porque ahora hay estas plataformas en donde puedes escuchar la música para la infancia. Si bien no todas las agrupaciones, no todos los intérpretes y no todos los compositores están en estas plataformas, también tienen de repente videos o ya también se ha empezado a hacer en México que al final de los conciertos se hace la venta de una USB, ¿no? Un dispositivo de memoria digital para, ahí están contenidos los distintos álbumes de la música para la infancia. Entonces, eso ha permitido que tengamos otras posibilidades de consumo. No quiero decir con esto que se haya roto los monopolios, pero sí quiero comentar que hay otras posibilidades, que están pasando otras cosas. Yo constantemente, ya les digo, desde 1998, cercano a docentes, a la educación normal, al currículum, y también he colaborado en la producción de materiales educativos como los libros de texto. Cada vez empezamos a impulsar más una discusión acerca de que el libro es muy importante, pero también los discos, en términos físicos, pero también los discos en términos de digitales, en plataformas, como un recurso digital que tiene que estar presente a lo largo de México y que tiene que ser de fácil acceso para que niñas y niños no dependan solamente de lo que la propuesta radial comercial ofrece o televisiva comercial ofrece, sino que puedan tener otro tipo de consumos y puedan acceder